El gobierno de México anunció, ¿no?, la noche de este viernes, como comentábamos al principio del programa, la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la invasión de las fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito para llevarse secuestrado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien se le había concedido asilo político, ¿no? El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje publicado en las redes sociales X, ¿no?, el ex Twitter, informó que dio la orden a la canciller Alicia Bárcena para que proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Bueno, una crisis diplomática gravísima que toma la región, ¿no? Una más de las que estamos enfrentando en ese momento complejo de la región. Para hablar sobre esto y un poquito también sobre otros temas, vamos a recibir acá a Matías Capeluto, quien es coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla y también es director de la Casa Patria Grande. Bienvenido, Matías. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto y un gran abrazo a los dos. No, bueno, gracias a vos por atendernos. Matías, creo que te tomó a todos nosotros de sorpresa, ¿no? Primero, la invasión, lo que conlleva ahí, creo que varios acuerdos internacionales fueron quebrados esta noche, ¿no? ¿Cómo viste eso y cómo estás llevando como Grupo de Puebla? ¿Qué están hablando sobre el tema? A ver, para tomar dimensión de lo que acaba de pasar hace pocas horas, el gobierno de Ecuador invadió la Embajada de México en Ecuador. Esto viene de una larga historia y esto se produce porque el ex vicepresidente tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno, Jorge Glass, que fue injustamente perseguido a través de una famosa causa denominada Odebrecht, cumplió pena, fue preso, cumplió su condena, salió y los gobiernos, tanto el de Lasso como el de Noboa, se dedicaron a seguir persiguiéndolo. Digo, algo que ya estamos acostumbrados en América Latina, de la persecución a los líderes de los movimientos populares. Cuando la situación de Glass empieza a agudizarse judicialmente en la persecución, él decide ir a la Embajada de México. El gobierno de México, como hizo siempre durante toda su historia, recordemos la dictadura argentina, claro, lo que hizo en su momento el gobierno de México, le dio asilo político a Jorge Glass. ¿Qué significa esto? Cuando uno está dentro de una embajada, ese territorio pertenece a ese país del cual es la embajada. Sí, es territorio internacional. No puede entrar nadie de otro país, salvo autorización de ese país a través del embajador o de la propia embajada. Es decir que a través de distintas convenciones, no los voy a aburrir, pero nunca pasó en la historia latinoamericana esto, de que se invada una embajada. Pensemos en la dictadura argentina. En la Embajada de México estaba Cámpora, claro, como asilado político ahí. Ni siquiera Videla se animó a entrar a la Embajada de México a sacar a Cámpora. Nunca, ni las peores dictaduras se animaron a hacer lo que hizo Noboa ayer. Y ahí me parece que está lo peligroso, que es estas imágenes que se están viendo, que están compartiendo ustedes ahí, donde se ve la persona que se ve en el piso, es la persona encargada de la Embajada de México, es un mexicano responsable de la embajada, intentando que esto no suceda. Y creo que el peligro, donde están todas las alertas, y por eso estamos tan consternados y preocupados, es porque esto parece una prueba de ensayo de algo que se viene por delante. Lamentablemente, desde Argentina estamos viendo demasiadas imágenes militares en América Latina en los últimos días. Algo se está gestando. Entonces, esto que pasó hace unas horas y que nunca pasó en América Latina, es el momento de poner todas las alertas necesarias, que todos los gobiernos reaccionen, que reaccione la OEA, que reaccione la ONU, que reaccione la CELAC, porque esto es inadmisible. Porque si nosotros dejamos pasar esta acción de que un país invada la embajada de otro país, no hay más derecho internacional, no hay más reglas, no hay más códigos internacionales, y te diría, ni siquiera hay códigos de guerra,
porque esto nunca pasó en América Latina. Claro, yo quería aprovechar eso, ¿no? La canciller Alicia Bárcena hablaba justamente, ¿no? Que era una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, ¿no? Nosotros estamos compartiendo, después los oyentes lo van a poder ver por YouTube también, las imágenes del momento en que la policía con autos blindados invade la embajada, ¿no? Matías, ¿qué tipo de precedente eso abre? Vos hablas que es inédito, pero para la región, ¿no? Un país como Ecuador, un país que Daniel Noboa, ¿no? Solo para contextualizar, recién ganó las elecciones, un presidente joven, ¿no? ¿Qué tipo de precedente en nuestras relaciones internacionales en la región está en riesgo, está poniendo en riesgo? Mira, yo diría no solo para hablar de Noboa, sino para dar el contexto a todo lo que está pasando. Noboa, como vos bien decís, asumió hace muy poco, asumió para terminar el mandato de Lasso, que renunció, porque lamentablemente Ecuador, desde que Correa dejó la presidencia, nos guste o no, es la realidad, Ecuador se convirtió en un desastre. Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros del continente a ser el más inseguro del continente, de los más inseguros del continente. El narcotráfico. El nivel de violencia que tiene Ecuador, nunca en su historia tuvo esto. Por eso es que Lasso renuncia y asume Noboa. Que Noboa asume con un papel que no esperábamos esto. Él era una persona de relativo diálogo en la región y de repente se está transformando en lo peor de la derecha latinoamericana. Matías, entonces, por eso es que digo que acá hay una alerta importante de que algo se está gestando entre los Milei, los Bukele, los Noboa. Hay mucho peligro de que estemos ante una nueva derecha que no reconoce ningún tipo de derecho internacional y tampoco nacional. Por eso, digo, todo lo que estamos viendo en las últimas horas, que se rompen relaciones entre Argentina y Colombia, que ahora por suerte se restablecen de cierta manera, ahora se rompen entre México y Ecuador, es una región muy convulsionada, que no tiene ningún espacio de diálogo concreto entre los líderes, los presidentes y presidentas de esta región que esté funcionando como debe funcionar. La UNASUR, que era el instrumento político de América del Sur, que destruyó la derecha en el año 2018, todavía no se pudo poner en pie. Brasil tiene la presidencia pro tempore hace un año y no puede poner en pie la UNASUR. Que la UNASUR, si estuviera consolidada, trabajando como trabajaba antes, era el espacio para que todos los presidentes se reúnan ya, los 12 presidentes suramericanos, y hablen con Noboa y le pidan explicaciones por lo que pasó. Sin embargo, como no hay ninguna instancia de esa, cada uno se siente libre de hacer lo que quiere. Entonces voy e invado una embajada de un país extranjero. Sí, ¿qué tal, Matías? Leo Martín te saluda, ¿cómo andás? Pienso, ¿no? Justo coincide, tenemos la imagen de Laura Richardson aquí en Argentina, ¿no? Y con un Estados Unidos que está además con una replegándose y mirando con mucho mayor atención lo que pasa al sur de su frontera, ¿no? No me parece, no sé vos cómo lo interpretás, que no puede entenderse esto sin esa intento de validar su hegemonía de Estados Unidos aquí en esta parte del continente. Sí, la verdad que los argentinos por lo menos venimos hace 2 días que nos despertamos y vemos el celular o prendemos la tele y no podemos creer lo que está pasando. Lo de Laura Richardson antes de ayer en Ushuaia con el presidente Milei, que eso significa directamente la presencia física del Comando Sur de Estados Unidos en la porción más estratégica en materia de soberanía que tiene hoy la Argentina, porque desde ahí es donde la Argentina trabaja sobre la soberanía de la Antártida, que es la discusión que se viene de acá a los próximos 10 años. La presencia de Estados Unidos ahí y la jefa del Comando Sur no dijeron que fueran a hacer, y eso es lo peor, porque no fue a hacer turismo esa mujer ahí. Se habla de una presunta base que van a trabajar de manera conjunta, no hay ningún papel. No podemos hablar sobre lo concreto, sino sobre palabras que no se están traduciendo todavía en un acuerdo, lo cual nos genera mucha inquietud sobre
lo que pueda pasar con Richardson, Estados Unidos, Ushuaia y Argentina. Ahora, Richardson ya se fue de Argentina. ¿Saben a dónde fue? A ver. A Guyana. Guyana, país limítrofe con Venezuela, que está en proceso electoral, que está en un gran conflicto territorial entre Venezuela y Guyana hace varios meses por el Esequibo, que es una porción de las que más petróleo tiene América del Sur. Richardson está yendo a Guyana. Entonces, claramente hay una intención de Estados Unidos, que se ve muy claro en América del Sur, de volver a tener una hegemonía que perdieron hace muchos años, que encontraron un socio como no tenían en Argentina, quizás en su historia, porque ni siquiera Carlos Menem hizo lo que está haciendo Milei en estos 100 días. Entonces, por supuesto, que a 200 años de la doctrina Monroe, que era una doctrina donde planteaba que América debe ser para los americanos, o sea, para los norteamericanos, a 200 años de eso, están reactualizando esa doctrina, porque lo dice muy claro Laura Richardson, eso sí que ella no lo esconde. Claro. Necesitan nuestros recursos naturales. Juan Grabois dice algo que para mí es perfecto, lo sintetiza muy bien. Estamos ante un nuevo ALCA. Agua, litio, combustible y alimentos. Eso es lo que vienen a buscar, como buscaron en su momento intentaron buscar en el año 2005 en Mar del Plata. Claro, Matías, yo quería retomar un poco el tema de Ecuador y después volvemos también a lo de Estados Unidos, porque me parece un reposicionamiento también, ¿no? de un montón de temas ahí. Pero Luisa González, ¿no? La ex candidata a la presidencia de Ecuador, recién hizo un posteo, un tuit diciendo hace como 15 minutos, diciendo: responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa por la salud y la vida de Jorge Glass, ¿no? Fue golpeado a punto de que se le dificulte caminar. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar vigilantes de lo que ocurre en Ecuador. Vos hablabas que si los mecanismos de la región estuvieran funcionando, la UNASUR, o funcionando en su plenitud, ¿no? ¿Qué tipo de llamado, de sanciones, qué tipo de acción se puede hacer coordinada, aún enfrentando esos momentos difíciles, ¿no? Vos comentabas sobre la presencia pro tempore de Brasil. ¿Qué tipo de acciones se puede llevar en ese caso? Creo que se tildó la conexión. Bueno. Vamos a retomar la entrevista con Matías Capeluto, quien es coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla y también es director de la Casa Patria Grande, hablando sobre lo que sucedió en Ecuador en esta noche de viernes, que es realmente muy grave, ¿no? Cuando miramos las imágenes y vemos ahí la policía adentrando la embajada, realmente esas imágenes. Bueno, retomamos la llamada con Matías. No sé si Matías escuchó mi pregunta, si la retomamos. Sí, a ver, nosotros en Grupo de Puebla forma parte de Rafael Correa, Andrés Arauz, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, que es un jurista ecuatoriano, forma parte del Consejo Latinoamericano, donde están los juristas por la democracia, donde se estudia el lawfare. Hay 4 parlamentarios que acaban de ingresar y ellos nos vienen informando el minuto a minuto de lo que está pasando en Ecuador. Cuando vemos ahí esas imágenes de las camionetas saliendo de la Embajada de México, no sabíamos y no se sabía dónde estaban llevando a Jorge Glass. Tuvieron que salir los parlamentarios, los abogados de la Revolución Ciudadana a buscar en las comisarías, en los distintos lugares donde estaba Jorge Glass, porque no se lo encontraba. Y la preocupación era total. Entonces, esto que está diciendo Luisa González, de que se hace responsable al gobierno de Daniel Noboa por la salud de Jorge Glass, que hay que decirlo también, Jorge Glass hace muchos años tiene un proceso muy, muy delicado de salud. Es una persona que tiene la salud muy frágil. Entonces, no sabemos dónde está, no sabemos si está bien cuidado, no pudieron tener acceso todavía los abogados con él. Esto es una dictadura. Digo, cuando uno ve todo esto, es lo que vimos que pasó en los 70 en América Latina. Entonces, la preocupación que expresa Luisa es la que tenemos todos.
¿Y qué tipo de acciones podemos, cuando eso convoca a la comunidad internacional, ¿no? A estar atentos, por supuesto, pero de qué tipo de acciones se pueden tomar en relación a eso, no solo para sanar o proteger la vida de Jorge Glass, pero también un llamado a la comunidad internacional? ¿Vos ves algún mecanismo en este sentido, que sea institucional o que sea también de movimientos? Sí, vamos por los dos lados. Del lado institucional, como mencionaba antes, la OEA tiene que hacer una convocatoria de urgencia a todos sus embajadores ante la OEA. La CELAC debe hacer una convocatoria también. El problema de la CELAC es que la CELAC funciona por consenso, es decir, que todos los países tienen que estar de acuerdo. Obviamente Ecuador no lo va a estar. Claro. Y lo que no puede pasar es que Ecuador ante la convocatoria se vaya, porque se va a Ecuador de la CELAC y atrás se va a ir Milei, atrás es la excusa que va a estar encontrando esta extrema derecha para irse. Entonces, la OEA tiene que hacer una convocatoria. Por el otro lado, los gobiernos latinoamericanos no pueden dejar pasar este antecedente, por lo tanto, tienen que llamar a consultas a sus embajadores, a los embajadores de Ecuador, para que den explicaciones ante las cancillerías de qué pasó, de por qué hicieron eso. Eso es un hecho de impacto y que debe dar respuestas a Ecuador de por qué hizo esto. Tercero, las Naciones Unidas. Como decía antes, esto forma parte del derecho internacional y no pasó en la historia latinoamericana que se invada una embajada de otro país. Entonces la ONU también tiene que hacer un llamado al gobierno de Ecuador a que dé explicaciones. El lunes va a haber una reunión habría una reunión que ya estaba planificada entre Petro y Noboa. Bueno, hay que ver bien de qué manera se da esa reunión. Primero si se da y después de qué manera, porque no puede pasar como si nada. Todos los presidentes latinoamericanos tienen que salir a hablar. Yo recién posteaba indignado, pues estoy muy enojado. El presidente de Chile acaba de hacer un posteo jugando al tenis. No podemos dejar pasar esto. O sea, no importa el signo ideológico donde estemos parados, digo, es una cuestión de preservación de la vida. Claro. Y por el otro lado, desde lo popular, los partidos políticos, los movimientos sociales, en los poderes legislativos hay que buscar que se expresen y después se van a ir dando convocatorias, como hay hoy a la tarde una convocatoria ya en Quito, en la Embajada de México, de respaldo a la Embajada. Seguramente eso empieza a pasar en América Latina en esta semana y va a haber que estar alerta para participar y acompañar esto, me parece. Te pedimos una línea sobre Glass, ¿no? Un poco más, por qué esta investigación judicial y algo de la trayectoria de él para comprender cuál es el valor de su figura y por qué apuntan hacia él. A ver, Jorge Glass es un gran amigo sociopolítico y compañero de Rafael Correa. Tocar a Jorge Glass es tocar a Rafael Correa. Jorge Glass, como les decía antes, fue el último vicepresidente que tuvo Correa, porque el primero fue Lenín Moreno. Y cuando se hace el acuerdo de que Lenín Moreno sea el candidato a presidente de la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana elige a Jorge Glass como vicepresidente para asegurar el correísmo dentro de el gobierno de Lenín Moreno. Por eso Lenín Moreno se lo saca de encima. ¿Y cómo se lo saca de encima? Con una persecución judicial, con una causa judicial, conocida como la causa Odebrecht, donde, bueno, él termina preso por presunta corrupción. Obviamente, y acá hay muchos estudios de juristas, digo, yo no soy abogado, pero digo, una acompañó y estuve leyendo, digo, los comentarios de juristas donde claramente el caso de Jorge Glass no es un caso de justicia, sino que es un caso de persecución judicial con fines políticos. No hubo un correcto tratamiento en la causa, no estaban las pruebas bien fundadas, es decir, todo un invento para meter preso a el símbolo del correísmo que quedaba en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, no es Jorge Glass, digo, además de su persona, que es una persona sumamente comprometida, estamos hablando de Rafael Correa, ¿no? En el fondo esto es Rafael Correa.
De hecho, Matías, para cerrar, ¿no? Una última pregunta. Rafael Correa, de hecho, recién hace como 20 minutos también subió un video, ¿no? En donde muestra que están llevando a Jorge Glass y lo escribe, ¿no? Lo llevan a Guayaquil a Jorge Glass. Impresionante el despliegue de este gobierno criminal. Jorge tiene dificultades para caminar porque fue golpeado. Todo esto es una locura, lo escribe Rafael Correa. Yo pregunto, no sé si podés o no evaluar, ¿qué está por detrás? ¿Qué se puede leer por detrás de una acción tan grave, ¿no? La invasión de una embajada, la violación de la soberanía de otro país? Bueno, claramente Daniel Noboa sabe las consecuencias que eso puede tener, el rechazo internacional. Entonces me quedo pensando, ¿qué está por detrás o qué se puede leer por detrás de esa acción, de ese acto tan violento por parte del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? ¿Qué pensás vos que está por detrás de eso? Como lo decía antes, me parece que es una prueba de ensayo. Nada tiene consecuencias. Pareciera que, bueno, van a medir ahora cuál es la reacción. Y si no pasa nada, mañana, ¿qué seguridad tenemos los latinoamericanos de preservar nuestra vida? Ninguna. Y si vemos lo que viene pasando en los últimos, por lo menos 2-3 años, es muy distópico, ¿no? La realidad. Hace 1 año y 2 meses intentaron tomar Plan Alto en Brasil. Se tomó el Capitolio en Estados Unidos. Es decir, se realizan acciones que antes tenían graves consecuencias, que eran instituciones que las sociedades habían encontrado en el marco de la democracia, de cosas que no se tocan ni se preservan. Se está rompiendo todo. Claro. Entonces, si se rompe este derecho internacional y no hay más derecho internacional, ¿qué nos queda? No vamos a tener ninguna forma de resguardar nuestras vidas en el futuro. Perfecto. Bueno, Matías Capeluto, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, también es director de la Casa Patria Grande. Matías, te agradecemos un montón por charlar con nosotros. Seguramente vamos a seguir el tema en la semana, como decía, ¿no? Seguramente va a haber convocatoria, vamos a ver cómo los gobiernos se van a posicionar también, cómo sigue el tema. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Abrazo.